Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que platicaremos con nuestros invitados sobre la prueba pericial y de manera más amplia sobre las relaciones entre conocimiento científico y ciencia jurídica, cómo el derecho requiere el apoyo del conocimiento científico, requiere las aportaciones de la ciencia para poder lograr de mejor manera sus finalidades, sus objetivos, la razón de ser de las instituciones jurídicas. Para entender este importante tema, le doy la bienvenida al programa a la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Zoraida, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acudir a esta convocatoria y también al doctor Mircea Quinto Sánchez del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Mircea, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte y a los dos. A ver, Zoraida, empezamos contigo porque parecería que en la formación de abogadas, de abogados, no se presta la atención debida quizá al tema que a ti ahora te toca encabezar en la UNAM y que lo has hecho de manera extraordinariamente brillante, las ciencias forenses, el conocimiento científico. Parece que ser abogado en México, ser abogada es saberse el código. ¿Es esto suficiente? No, claro que no. Bueno, a ver, cuando tomábamos clase de derecho en la facultad, creo que la visión del campo de trabajo de los abogados era muy sesgada hacia la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, esa visión muy parcial de la formación del abogado solo a partir de la ley, pues podría funcionar en esquemas que ya no son los de hoy. las, la ciencia ha avanzado y sigue avanzando de manera tan vertiginosa que hoy día es posible probar hechos a partir de su aplicación. O sea, la testimonial, la confesional, los documentos que existieron en algún Pero así momento trabajamos, Zoraida. y seguimos Y trabajando, seguimos. pueden ser muy bien complementados con la aplicación de la ciencia. Tiene poquito que la genética, por ejemplo, se aplica en el ámbito forense. Tiene un buen rato que el análisis de las huellas dactilares se aplican, pero esa técnica sigue avanzando y los criterios internacionales van evolucionando. Tiene poquito que la antropología forense se aplica en el mundo de la investigación de los delitos y debe ser muy poco lo que se está aplicando ya en los órganos jurisdiccionales. Entonces, creo que se ha venido creando una necesidad muy grande para los juristas, no solo los jueces, sino también los fiscales y los defensores, de presentar los casos acompañados de este tipo de pruebas. Por supuesto que entonces los abogados tendríamos que tener conocimiento. No voy a decir que nos volvamos peritos de todo, No, no se pero puede. claro que no, pero sí de teoría de la ciencia, de que podamos criticar un conocimiento para ver si es científico o no, que no nos cuenten con ciertas historias que luego se presentan como que esto es el descubrimiento de la verdad. Y cuando ya estamos ante el conocimiento científico, tener elementos como para criticar, decir, a ver, tú estás afirmando esto, tú, perito, estás afirmando esto, explícame cómo fue. ¿Cómo Sí, llegaste a tal sí, conclusión, claro, por si ejemplo? tu comunidad jurídica está de acuerdo contigo o estás trayéndonos una innovación, ¿no? Si ya lo platicaron, si hay investigación, si hay publicaciones científicas que ya fueron criticadas por otros pares, si esto se ha venido aplicando en otros casos, no sé. Entonces creo que nosotros tendríamos que tener la posibilidad de poder criticar las pruebas, no solo por la calidad de la persona, porque eso es un gran vicio que ha ocurrido en nuestros juicios, decir, bueno, es que este señor no tiene la formación o no tiene la experiencia o no tiene cédula. No, creo que tiene que ser, claro, eso es la puerta que abre el desempeño de un perito en juicio, pero también qué nos está explicando, cómo nos los explica, qué metodología siguió, los resultados se entienden. Creo que es muy importante que tengamos formación en ello. Oye, Mircea, ¿qué- cuéntanos desde tu propia óptica, desde tu ámbito de especialidad, el rigor metodológico que caracteriza al conocimiento científico, a las ciencias forenses. Y te lo pregunto porque ahorita escuchando a Zoraida, precisamente me da la impresión que, como muy bien ella lo apuntaba, la ciencia puede aportar rigor al proceso judicial, puede aportar, digamos, mayor calidad epistémica para que eso a su vez se traduzca en mejores decisiones jurisdiccionales.
Y a veces el tema, por ejemplo, de prueba testimonial, sobre lo cual a lo mejor más adelante volvemos, pero híjole, es que aquí los testigos, la memoria humana es muy frágil, se presta también para ciertas cosas a lo mejor no muy éticas. En fin, un primer comentario sobre rigor científico o aportación de mayor rigor que la ciencia nos suministra a los juristas. Claro, mira, pues creo que la ciencia trabaja justamente con modelos que permiten cada vez ir disminuyendo el factor de error en el procedimiento que tú haces. O sea, aprendes justamente de esta innovación que se pueden hacer en laboratorios, en experimentos controlados, y lo traduces en información que puedes publicar, ¿no? En diferentes revistas. Esto está en relación al criterio de Daubert, ¿no? Que es Sí, justamente esa que famosa tengan, sentencia, ¿verdad? exactamente, que tiene muchas repercusiones, porque justamente ayuda a colegir todo el aparato, digamos, de evidencia científica que hay para presentarlo y que eso que se presenta ante un tribunal, pues sea, digamos, lo más óptimo en términos de lo que se ha publicado en ese preciso momento. Inclusive muchos casos han evolucionado, ¿no? En algún momento se dictó cierta característica de sentencia y a través del tiempo con nuevas pruebas se evolucionó también el propio caso a dictaminar. Hay veces una cosa totalmente diferente a la que se tenía en un caso determinado. Entonces la ciencia evoluciona en ese sentido y va aportando conforme va avanzando el conocimiento para justamente lo que dices, robustecer más las sentencias y cometer menos errores también respecto de los procedimientos estándares, ¿no? Antes, por ejemplo, en genética se hacía esta cosa del grupo, grupo sanguíneo y hoy en día estamos haciendo genómica, ¿no? Que es una cosa totalmente y radicalmente diferente. Eso nos permite avanzar en que, bueno, pues que a una víctima pues se le procure un acceso a la justicia, ¿no? De una manera más expedita y de una manera más confiable, ¿no? Que eso es, trabajamos con un modelo que se llama modelo basado en evidencia, que es justo colegir toda la mejor evidencia que haya publicada en las revistas, ¿no? También los operadores, ¿no? Los peritos, cómo trabajan con esa información, porque es importante, y también la experiencia de víctimas o familiares, ¿no? Esa nosotros la retomamos y hacemos un modelo nuevo que integra esa información para poder, digamos, peritar con ese modelo, ¿no? Y entonces también se trata de un consenso científico y no de la opinión personal que yo pueda tener también sobre un tema, que eso tiene que ver también mucho en la parte de una pericial, ¿no? Entonces, más o menos así de manera general es como se trabaja en esta parte pericial. Me gusta mucho la idea de disminuir el error. Y efectivamente, se los voy a volver a plantar más adelante, pero la lógica debe ser de disminución y no de erradicación o eliminación, porque siempre hay Siempre va a haber. algún margen de error. El, Totalmente. el chiste es que la técnica que tú empleas como perito quede dentro de márgenes de error Sí. razonables, ¿no? Oye, Zoraida, regreso contigo. A ver, en el 2017, tú coordinaste junto con Marilena Bravo Gómez este libro que se llama El estado del arte de las ciencias forenses en México. Sí. Es una coedición del Colegio Nacional y de la editorial Tirant. Y, Sí. y un poco es un repaso a áreas ya concretas de conocimiento respecto a lo que Mircea estaba apuntando. Sí. Cuéntanos digo, 2017, Ya pasó un rato. han pasado algunos años, pero estoy seguro que muchas de las reflexiones que están en esta obra Siguen vigentes. siguen vigentes. Cuéntanos. Sí. Pues mira, gracias por el interés en lo que hemos publicado. Como grupo de trabajo, no solo nos hemos dedicado a la docencia, sino también a la investigación. Por aquellos años, fue en el 2016 que tuvimos el emprendimiento como Universidad Nacional, formábamos parte de la Facultad de Medicina entonces, de plantear ante CONACYT un proyecto de creación de una red temática de ciencias forenses. Y nos lo aprobaron. Y para eso invitamos a académicos, investigadores, profesionales dedicados desde alguna trinchera de la ciencia forense a nivel nacional e internacional para hacer una red precisamente de personas conocedoras de estos temas y poder implementar proyectos juntos, poder hacer que nuestros alumnos tuvieran estancias en nuestras diversas universidades, hacer congresos, seminarios, publicar. Entonces, eso era un programa que le dio mucho impulso a la investigación a nivel sectorial. Entonces, una de las primeras tareas que te imponía el CONACYT para que una vez que estabas conformada como red temática era, pues, haz un estado del arte, conforma un estado del arte de tu área de conocimiento. Nuestra área no es un área
muy sencilla, somos multidisciplina y ¿no? Y transdisciplina, cuando yo vi el ¿no? índice del libro, abarcan una cantidad de temas. Entonces hay que hablar, uno, de derecho y justicia, porque cuando hablamos de ciencia forense o de ciencias forenses, estamos hablando de las ciencias y las técnicas aplicadas al ámbito del derecho. En Hay que general, ampliarle, sí, en general, no Ujú. solo en materia penal, sino en cualquier área del derecho en donde sea necesaria la Laboral, familiar, intervención, claro, medioambiental. toda, ¿no? O ¿No? sea, puede ser en O sea, no se te ocurre cualquier espacio. No se me ocurre una que no, una ¿no? fíjate. Entonces, en todas podríamos incidir desde cualquier ámbito. Entonces, lo que hicimos en esta publicación fue buscar qué avances hay en cada una de nuestras áreas de conocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. La verdad es que nos hemos encontrado que hay ciertas áreas forenses que son jóvenes, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y otras que ya son de larga data. O sea, criminalistas, la criminología, pues ya se ha venido trabajando desde ese tiempo. Pero, por ejemplo, la aplicación de la toxicología, pues tiene también avances más o menos cercanos, ¿no? Estamos hablando de décadas de bueno, ya mencionaba hace rato la antropología, Es que fíjate, aquí otras áreas de dice la biología. genética forense, Ujú. toxicología, entomología, psicopatología, medicina forense, antropología, bioética. Bueno, Sí, porque uf, también se cruzan. También se cruzan. El tema de la bioética me parece que tiene que tenerse siempre presente, sobre todo cuando estamos tratando con personas vivas, personas que han perdido la vida, víctimas. Usamos información que puede ser muy sensible, entonces creo que cruzan los temas filosóficos, la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos con los temas de tratamiento científico. A veces mis compañeros, mis colegas en la ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses, cuando empezábamos a hablar sobre cómo introducir perspectiva de género en la ciencia forense, varias se quedaban un poco extrañados. A ver, si la ciencia es exacta, o sea, si no tendría que tener sesgos ideológicos, ¿no sería esto hacer que intervengan precisamente esos sesgos? Y entonces hemos llegado a la conclusión de que no. O sea, la ciencia forense con perspectiva de género es la investigación exhaustiva de los hechos, tomando en cuenta esas características de las personas que se encuentran involucradas. Entonces, si estás investigando un delito en donde la víctima fue una mujer y no murió simplemente de un trauma, sino de múltiples heridas y había sido objeto de muchas lesiones previas, pues hay que analizar el caso completo, ¿no? ahí la perspectiva. Ahí Incluso, está. incluso hay criterios jurisprudenciales que lo Claro, hacen obligatorio. claro, Bueno, pero y entonces, ¿qué tiene que hacer el forense? No solo el médico forense ante algo así, las la- análisis histopatológicos de exacto. toxicología, de genética, analizar no solo al cuerpo, sino también otras trazas que existan biológicas en él, y luego los contextos sociales, es muchas áreas del conocimiento científico las que cruzan y que las que cruzan ellas mismas y que son cruzadas precisamente por esa perspectiva social Oye, que hay pero que dar. y si esto lo aplica, digo, no soy, Sí. tendrás tú muy claro qué tanto lo aplican nuestras fiscalías en su investigación que te da, pero escuchándote ahorita, me parece que si lo aplicáramos a rajatabla, se incrementaría la calidad de las investigaciones penales en México. Totalmente, totalmente. Mira, yo, por ejemplo, he visto y tengo la experiencia de ser testigo de cómo se están investigando hoy los feminicidios en Ciudad de México. En Ciudad de En México. Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México creó un área de investigación de delitos de género y hay una Fiscalía de Feminicidios en donde también se ven transfeminicidios, en donde las investigadoras han sido formadas con esta perspectiva, ¿no? La que es actualmente titular de esa fiscalía fue quien investigó este asunto del Estado de México. Recuérdame el nombre de de Eh, la chica de la sentencia que ahora es paradigmática y de la Suprema Corte se pronunció, ahora lo recuerdo. Eh, bueno, claro, Mariana Lima. Mariana Lim. Sí, Mariana Lima, Claro, buen día. la Es abogada correcto. fiscal que investigó aquel delito una vez que ya se había dictado la sentencia, es la que ahora dirige
la Fiscalía de Investigación de Feminicidios en la Ciudad de México y trabaja con perspectiva de género. Entonces sigue formando a los demás agentes del Ministerio Público con esta perspectiva y los servicios periciales que le ayuden tendrán que tenerla también. Claro. Entonces creo que se va diseminando poco a poco en las fiscalías esta perspectiva. Yo no podría decir que es general, ¿no? Pero creo que tenemos que avanzar, ¿no? Ese es el punto. Sí. Oye, Ajá. Mircea, déjame regresar contigo. Tú como integrante del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense, pues tienes que ver con identificación, no sé cuál sea la nomenclatura idónea, humana, identificación humana, iba yo a decir de restos humanos, pero identificación humana, ¿no? Y a mí me da la impresión, pero ahí es donde quiero que nos compartas, por favor, un comentario, si fueras tan amable, de que en México, en una realidad tan dura, tan insoportable como la que estamos viviendo de personas desaparecidas, en donde hay estas fosas comunes que periódicamente recibimos noticias de que ya se descubrió no sé qué y que restos humanos están ahí. Me imagino que lo que tu área de conocimiento específico puede aportar es mucho también a lo que ahorita Zoraida decía de la calidad de las investigaciones. ¿Es esto así? ¿Es correcto? Sí, digamos que la perspectiva del laboratorio es justamente generar investigación aplicada, ¿no?, en materia de antropología forense para justamente desarrollar estándares que permitan identificar personas desde muchos aspectos, ¿no? Básicos como estimar, por ejemplo, en una persona que está en calidad de desconocida y no hay una credencial o cualquier elemento, digamos, o indicio que pueda decirnos algo sobre su persona, pues estimar, por ejemplo, su edad, ¿no?, al momento de la muerte, el sexo, poco estimar si podría venir de alguna región del país específico y también su estatura, por ejemplo, que esos datos, digamos, de entrada son de mucha relevancia para la investigación, ¿no? Porque pueden sectorizar, digamos, la búsqueda de esta persona en alguna base de datos. Y luego profundizamos en el análisis tratando de inferir un poco más de los patrones corporales que pueda tener esta persona, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de lesión anterior, ¿no? Una fractura o una lesión previa o de alguna infección que haya tenido que haya repercutido, por ejemplo, tanto en su cuerpo o en el hueso, digamos, que deje una lesión y eso lo vamos inventariando para crear como un mapa de estas lesiones, ¿no? Y también vemos ciertas características que pueden estar en el hueso que se producen por medio de un uso reiterado de alguna herramienta o algún trabajo, ¿no? Estas se llaman entesis o entesopatías, les llaman, y pueden algunos trabajos, por ejemplo, no sé, la albañilería, que es rudo, ¿no?, el trabajo, dejar ciertas marcas que nos pueden indicar ese patrón en la búsqueda de estas personas, ¿no? Hay algunos patrones que se comparten porque son actividades que podrían, ¿no?, dejar la misma lesión, pero nos pueden ayudar a darle esa dimensión, digamos, a la hora de entrevistar a los familiares. Y también finalmente hay variabilidad individual en nosotros, ¿no?, que puede ayudarnos a identificar a una persona, ¿no? Por ejemplo, en el cráneo hay algunas estructuras que parecen ser o tener esa misma distribución de las huellas digitales, ¿no? Entonces, si una persona fue a un servicio de radiología, que eso puede ser común por práctica médica, y ese registro está, digamos, en su historia de vida, nosotros podemos rescatar ese registro y compararlo con algún registro que se haga a nivel pericial y poder justamente comparar. Y eso da un elemento de prueba de verdad muy bueno para poder presentarlo y que sea, inclusive no llegar a ADN, ¿no?, que eso sería una Es lo que cosa. te iba a decir, te iba a preguntar por eso. ¿En qué momento esa identificación humana pasa por un elemento genético que ya, digamos, despeja cualquier duda? Sí, mira, nuestro trabajo siempre está enfocado en, no es quitarle nada de valía, ¿no?, a la genética, por el contrario, nosotros siempre la defendemos, pero hay veces que no se tendría que llegar a la parte de genética, ¿no?, con todo el insumo que eso representa también para nuestros aparatos, digamos, burocráticos. Entonces, es hacer esa antropología básica, ¿no?, que es mucho de osteología, mucho de conocimiento anatómico, descriptivo inclusive, y llegar a un dictamen ahí, ¿no?, en donde nos permita también asegurarle a los familiares que pues este dictamen tiene un error muy bajo, que la probabilidad de que sea su familiar pues, es alta, ¿no? Eso es nuestro objetivo primario. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Que también muchas personas no tienen confianza todavía en esas pruebas y quieren inclusive que se vuelva a hacer la prueba genética, ¿no? Y ahí pues sí, nosotros no podemos hacer nada, recomendamos también que se haga para que les dé certidumbre, pero sí es importante divulgar, digamos, que la antropología y la medicina pues han desarrollado esas técnicas en donde podemos llegar a una identificación positiva sin tener que llegar a la prueba genética como la prueba reina, digamos, ¿no?
Aunque, te digo, siempre se le da como mucha preponderancia a esta parte de la genética, pero bueno, nuestra investigación está enfocada en todo menos la genética, ¿no? Es como generar esos métodos que les puedan dar esa confiabilidad a través de estos marcadores en el cuerpo de cada persona, ¿no? Y pues tomamos la variabilidad que pueda haber en los mexicanos para poder nosotros caracterizarla. Entonces a eso nos enfocamos nosotros, a robustecer esos métodos y aplicarlos a población mexicana, ¿no? Que eso también es importante. Muchos métodos proceden de otras nacionalidades, Me Estados imagino. Unidos, Europa, y aquí también hay una escuela antropológica, Hay pero que tropicalizar o nacionalizar ese conocimiento. un poco, ¿no? Sí, sí, más bien adaptarlo a la variabilidad, por ejemplo, del contexto indígena que tenemos en México, ¿no? Que eso es fuente de variabilidad muy rica y no está en los modelos que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces sí hay que adecuar un poco al contexto nacional, ¿no? Y al tipo también de variabilidad poblacional que tenemos. Eso sería la idea en general que hacemos en el laboratorio desde el aspecto de odontología, antropología y también de lofoscopía, ¿no? Oye, regreso contigo, Zoraida, para plantarte, bueno, ya salió en el comentario de Mircea del principio, el tema de el margen de error, Ujú, porque también la propia sentencia de Aubert, que es de 1993, sí, ya hay quienes la critican porque parece quedar atrás, ¿no? que se queda atrás, Sí. aunque luego sabemos que hay otras que le siguieron y que la fueron refinando, pero la propia sentencia de Aubert como que nos planteaba qué conocimiento tiene rigor científico para entrar en el proceso y que no. Cuando la Suprema Corte de Estados Unidos, digamos, va configurando el fallo, hay una expresión que se cita mucho que es el papel de las personas juzgadoras como gatekeepers, ¿no? Sí, Como la puerta. cuidadores de la puerta, como, no Ujú. sé si traducirlo, como porteros casi del Sí, pero el conocimiento científico, filtro de el filtro, ¿no? eso, ¿no? Pero ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo saber si sí, que sí, que no vaya? ¿Tenemos algunos lineamientos en ese sentido? Ay, pues gracias por la pregunta. Bueno, a ver, respecto al error, creo que tenemos que tener muy claro todas las personas que actúan dentro de un proceso jurídico judicial que la prueba pericial no es blanco, no te da resultados blanco y negro. Siempre, no puede la ciencia, no se le debe exigir a la ciencia un sí contundente o no contundente. Preguntarle al perito, dígame si sí es el hijo o dígame si sí disparó el arma, es una pregunta inconducente porque no se va a poder contestar en ese sentido. O Lo sea, correcto son márgenes claro, de probabilidad, de probabilidad. ¿no? Entonces, se puede decir, bueno, pues no le puedo decir que es el hijo, pero sí que tiene indicadores que en unos porcentaje muy alto podría ser que sean personas del mismo poblado o de la misma región, ¿no? Ujú. Y que tendrá tales características, entonces nos vamos acercando. Si tomamos en cuenta esto siempre, para que un juez, un juzgador, todos el personal jurídico que esté en contacto con estos elementos, tendría que tener presente que no todas las pruebas son confiables. Entonces, lo que hizo Daubert, la sentencia de Daubert fue marcarnos ciertos criterios de confiabilidad, considerando el sistema anglosajón, ¿no? El Sí. sistema norteamericano, bueno, ahí hay un jurado que, no, que es lego en derecho, entonces sí el juez tiene que ser el gatekeeper, un juez que sí conozca de derecho para hacer el filtro de qué pruebas entran al juicio. En nuestro sistema podemos decir que también hay un filtro de las pruebas que entran al juicio y que puede hacer, digamos, en el ámbito penal el juez de control, que dirá, bueno, pues todas estas pruebas se van a juicio o son las que se tomarán en cuenta en la etapa posterior. ¿Y qué hacer para eso? Bueno, nosotros desde la Escuela Nacional, ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses, hemos estado trabajando desde hace varios años, yo creo que empezamos por ahí de 2019, por invitación del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal, a elaborar unas guías para la elaboración de la prueba pericial, guías judiciales para la evaluación de la prueba pericial. Hemos hecho 11, se han publicado 11 y seguimos trabajando en más pruebas. Cada una de estas guías ha estado concentrada en un tipo de prueba. Por ejemplo, hicimos la de genética. Digo hicimos porque, bueno, es un gran equipo de trabajo que ha intervenido en esto, primero presentando un proyecto, después revisándolo,
se llevó a la revisión de expertos, de pares expertos, primero del programa ICITAP de la Embajada Americana, acudimos a los servicios periciales de la Fiscalía General de la República, que también lo revisaron. A través de ellos se abrió la puerta para que los servicios periciales que forman parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia también la revisaran, y también personal judicial, federal y local, las han revisado. El objetivo es que desde la academia y específicamente desde las personas que están trabajando ciencias forenses, se les diga a los jueces, mira, cuando tengas un tipo de prueba como la genética, los elementos mínimos que deben exponerte para que tú confíes en que la prueba estuvo bien hecha o que tiene cierto grado para su admisibilidad, tendrías que tomar en cuenta respecto de la muestra lo siguiente, respecto de la toma de la muestra lo siguiente, respecto del seguimiento de cadena de custodia lo siguiente, respecto de las metodologías que usaron en gabinete para procesarla lo siguiente, respecto de lo que tendrían que decirte en el dictamen pericial estos elementos. Puede que no te den todos, pero no significa que no valga, ¿no? O sea, hay márgenes de tolerancia, porque además algo que consideraron los peritos mexicanos que revisaron esto es, a ver, es que no todos tenemos el super equipo, no Claro. todos tenemos, porque eso es una realidad mexicana. Sí. No, a veces llegan sin los elementos necesarios para poder tomar la muestra y son creativos, se inventan cómo, bueno, eso también vale, ¿no? Entonces, se tomaron en cuenta todos esos bemoles a partir del precisamente el estado del arte, de las guías y protocolos existentes a nivel nacional e internacional, como para que todo el mundo acordara un estándar mínimo, pero claro, no tampoco tan mínimo, ¿no? O sea, un estándar mínimo, pero que vaya elevando la Suficiente, calidad. riguroso, vaya. Exactamente. Oye, Entonces creo que eso servirá de mucho. Soledad, para quienes te están escuchando, estos documentos tan importantes, son 11, nos comentabas hasta Sí. ahorita, pero seguramente seguirán trabajando Vamos, más. estamos trabajando en más. Las personas que te están viendo, que te están escuchando, Ujú. ¿dónde pueden ellas imponerse de su contenido? ¿Cómo Sí. pueden conseguir o acceder? Precisamente para hacerlas asequibles a todo mundo, están en un sitio de la página del Consejo de la Judicatura Federal que se ha dedicado a estas guías. Hay un ¿Son antecedente de de libre estas guías. acceso? Son de ¿Es libre para acceso. cualquier persona puede Sí, si tú googleas guías judiciales para la valoración de la prueba pericial, salen de A ver, inmediato. otra vez, guías. Guías judiciales para la valoración de la prueba pericial. Así hay que googlear. Y es así hay un que sitio buscar. del Consejo de la Judicatura Federal, es confiable. Sí. Y ahí te decía que le antecedieron unas guías de la conducción de audiencia. Esa fue la primera idea, Sí. ¿no? Que tuvieron en el Consejo de Son cuáles, muy útiles. ajá, de útiles. cómo optimizar los tiempos en audiencia, ¿no? Sí. Los pasos que hay que seguir en cada tipo de audiencia, eso fue lo que hicieron. Entonces después caminaron a un paso más, que es, bueno, ahora hagamos las guías de cómo valorar prueba. Porque valorar es lo que ya has dicho. Primero veamos la admisibilidad, la confiabilidad y después ya ponderamos qué tanto nos sirve para probar el hecho, ¿no? Claro, correlacionada esa prueba con otros Sí. elementos de prueba con que se cuenta. Buenísimo. Entonces, creo que ese es un muy buen paso. Yo estoy y estamos muy contentos de que los poderes judiciales, empezando por el federal, estén abiertos a que el mundo de la ciencia les pueda aportar alguna herramienta. Pues es que yo diría que es indispensable. Sí. Bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados de la prueba pericial y de las aportaciones, ya lo han escuchado, que hace la ciencia para que los procesos judiciales sean más confiables, más rigurosos y nos podamos acercar, así sea con toda la humildad epistémica necesaria, a eso que llaman la verdad. Sobre esto seguiremos platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la prueba pericial, las aportaciones del conocimiento científico al proceso judicial. Mircea Quinto Sánchez, regreso contigo para este tema que nos comentaba Zoraida, los márgenes de error, el rigor científico, que sí, que no, los grados de confiabilidad también del conocimiento forense, del conocimiento científico. Y te quiero plantear esto. ¿Qué tanto importa la metodología? Porque también hace un momento tú nos decías, bueno,
Es que es un área de conocimiento científico que va evolucionando, va cambiando, y yo me imagino que debe haber diversas metodologías, por ejemplo, respecto a la misma prueba. Cuéntanos un poquito sobre metodología. Sí, mira, sí es muy determinante porque obviamente el camino que puedes encontrar al final del dictamen, pues depende exclusivamente de esta área, ¿no? Digamos, de la parte metodológica. También tiene que ver mucho con el tipo de indicio, ¿no? Que te pueden estar dando para poder comparar. Por ejemplo, en identificación facial, muchas de las imágenes que tú puedes tener tienen baja calidad, ¿no? Por lo tanto, de entrada, tú puedes hacer todo el esfuerzo, digamos, pericial para poder sacar la prueba, pero hay veces que no vas a poderlo, ¿no? Entonces, y otras veces vas a poder llegar no a la profundidad que tú requieres en la parte, digamos, de identificación, pero sí puede ser una prueba que te oriente en la parte, por ejemplo, de búsqueda o que sea orientativa o presuntiva, ¿no? Para una identificación y que con otros medios también se pueda complementar, ¿no? Hay veces esa parte, digamos, ese rango o ese umbral de aplicación puede cambiar, ¿no? En identificación, por ejemplo, muchas de las cámaras de videovigilancia se han cambiado para mejorar su calidad por este factor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, antes, pues una cámara que tú puedes tener en tu casa no tiene la resolución quizás de entrada, pero te puede ayudar a darte algún patrón, por ejemplo, de medidas corporales. O sea, siempre hay una metodología que te puede aportar algo, ¿no? Y en ese sentido también proteges un poco a la parte de los familiares, ¿no? Porque les estás dando una opción con esa poca información para poder sacar lo máximo que se pueda respecto de pues, una investigación, por ejemplo, criminal, ¿no? En el caso de algún delito, o saber la última ubicación en tiempo y espacio de una persona que para un caso de búsqueda pues es fundamental, ¿no? Y ya para profundizar en la metodología, bueno, sí, por ejemplo, para llegar a una cuestión de certeza o de certidumbre en la parte de identificación, sí se necesitan mucho más cosas, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la imagen, que el tratamiento estadístico y la información que tú saques de esa fotografía sea la mejor, ¿no? Hasta ese momento, que tengas también un software que te pueda ayudar a determinar de una manera más precisa determinada información morfológica, ¿no? Y también se han desarrollado justamente gradientes metodológicos, ¿no? Es decir, si yo tengo determinada resolución, solo voy a poder llegar a aplicar A y B, por ejemplo. Pero si tengo una muy buena resolución y además yo tomé una fotografía de un detenido, por ejemplo, bueno, pues puedo profundizar a una metodología más amplia en donde sí puedo llegar a una prueba inclusive de decir, pues esta persona sí se trata de la que estuvo, no sé, en este hecho delictivo o a la quien se le busca, ¿no? Con un grado de confianza muy avanzado, ¿no? Entonces, bueno, esta estratificación de la metodología nos permite a los peritos también tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Que, ojo, también en muchos casos, por ejemplo, en la guía que comentaba Zoraida, nosotros no pusimos un intervalo con el cual nos casamos, ¿no? Porque es muy relativo al tipo de información, ¿no? Entonces, si ponemos un intervalo de 95%, Claro. se va a cerrar las pruebas para mucho y a veces podemos decir mucho con una prueba al 90%. Y eso está mal, no, hay un 10% de probabilidad de que no, pero puede ser presuntivo o puede ser orientativo para la investigación y que con otros elementos de prueba pues, puede justamente desahogar ese caso a algo más trascendente, ¿no? Entonces, nuestras guías justo son mínimas por ese criterio y dejan abierto también a que en el debate, digamos, de desahogo de pruebas se pueda justamente ponderar, ¿no? Y que el juez pueda tener esa información para ponderar su decisión, ¿no? Entonces, un poco esa idea sería la que podría plantearte aquí para Oye, el debate. y esto implica, digamos, pensando en que te estén escuchando, Mircea, estudiantes de derecho o abogadas, abogados, esto plantea la posibilidad de discutir sobre metodologías en el marco de, por ejemplo, de un interrogatorio a un perito. O sea, puede ser que el dictamen pericial esté basado en la metodología A y que yo de repente te diga, oye, pero ¿y por qué no usaste B? O a lo mejor B es el estado del arte, o a lo mejor están usando B en la Academia Científica Americana de no sé qué. ¿Se vale eso científicamente, discutir metodologías? Sí, justamente eso creo que es la parte más importante, ¿no? O sea, que tú puedes, al traer a la ciencia, digamos, a la parte, digamos, del derecho, justamente abre esa posibilidad de justamente generar un debate respecto de qué metodología puede ser o puede ponderar mejor una determinada evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte fundamental que permite una discusión metodológica profunda, ¿eh? Puede ser muy profunda, inclusive entre los peritos, ¿no? Para la prueba que se presentaron, pero también permite esta cuestión de filtrar, ¿no? En las pruebas que también ya son anacrónicas, que son muchísimas. Al construirse en una tradición científica, ¿no? De años de trabajo pericial,
pues se siguen utilizando esas propias metodologías que ya están más que comprobados que no. Y te generan conocimiento obsoleto. Sí, no, y lo peor es que pueden generar Oye, justamente pues un mal pero dictamen, ¿se ¿no? están aplicando ahorita? Sí, 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 En muchas. México Sí, claro. No, en México y en el mundo, ¿eh? y en el mundo. No, Sí, bueno, pero sí. en O México, ¿qué sea, es lo que a nosotros nos sí, preocupa? sí. Vaya, Digo, seguramente nos preocupa el mundo, pero claro, más México, ¿no? por no también darle todo a México, sino que es una tradición que es de escuelas, digamos, científicas mundiales y que obviamente en México se ha adoptado, Oye, ¿no? pero lo que estás diciendo es importantísimo. Sí, sí, y es que pasa, por ejemplo, identificación facial pasa, o sea, hay pruebas que aún se están haciendo, por ejemplo, en solo descripción morfológica, ¿no? Por ejemplo, tienes una cara redonda y tienes una cara tanto, y utilizan pocos caracteres y con eso identifican a una persona. Y, por ejemplo, internacionalmente, pues ya hay otras metodologías que se están utilizando que no solamente ocupan eso, sino que complementan con otros estudios, ¿no? Una descripción, ¿no? Más holística, ocupan esos caracteres con muchos más, ¿no? 43 caracteres, y además ponen algunos puntos faciales en la cara. Entonces eso mejora por mucho el resultado que vas a obtener de Pero tu ya prueba. estás hablando de un método, digamos, más vanguardista, Sí, más actualizado. sí, exactamente, porque la evidencia también publicada nos permite a nosotros sustentar que esto podría llevarse a un juicio, ¿no? Que esa metodología es mejor porque hay determinada evidencia que dice que la combinación de estas metodologías hace que se vuelva más plausible. Por ejemplo, en la guía hemos recomendado que si se puede, ¿no? Y si el caso lo permite, se hagan dos metodologías que, digamos, que coincidan en el resultado. ¿Cuáles? Pues las que tú puedas obtener para por ejemplo, esa calidad de imagen o ese tipo de imagen que tienes, si es posible. Ojo, no descarta la prueba si presenta solo una, pero es preferible llegar a ese umbral O de sea, lo que confiabilidad. ustedes fijaron es digamos, una forma de trabajo óptima. Exactamente, Puede haber, decía Zoraida y decía muy bien, bueno, es que a lo mejor no todos tienen los equipos, ¿no? O no exactamente, se dan las circunstancias, pero ustedes en las guías dibujaron lo óptimo, digamos, exacto, lo que sería deseable o esperable. exactamente. Exactamente, o sea, tratar de llevar un paso más a la guía, pero también pusimos una cosa que es importante, que es una cuestión de tolerancia, ¿no? Es decir, ok, si hay veces puede faltar, por ejemplo, un equipo, bueno, si hiciste una prueba y le pusiste un intervalo de confianza determinado, es admisible, ¿no? Y eso también permite que, por ejemplo, no sé, en fiscalías que están muy lejos de la capital, que regularmente es donde tienen menos recursos, pues bueno, se puedan valer también de la realidad que hay ahí, ¿no? Porque si no, también está sesgando muchísimo a determinadas fiscalías que tienen todo el equipamiento y las otras no podrían, digamos, entrar en ese estándar de prueba, ¿no? Entonces sí, es importante. Oye, Zoraida García Castillo, a ver, en tu trabajo como directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, probablemente tu mayor interlocución sea con científicos, con especialistas, pues con este rigor científico con el que Mircea ahorita con gran claridad se acaba de expresar. Pero te quiero, porque sé que tienes formación de abogada, bueno, porque coincidimos en la carrera, ¿verdad? En las aulas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, te quiero, y sé que además te piden mucha asesoría y que continuamente estás también hablando en escuelas de derecho y participando en proyectos jurídicos, que nos hagas un comentario respecto a cómo esto que ahorita Mircea con gran precisión y claridad nos acaba de escribir puede ser tomado en cuenta para gente que tiene formación jurídica. Es decir, imagínate que te está escuchando un abogado, una abogada, y dice, oye, esto que le acabo de escuchar al doctor Quintos está buenísimo, es una maravilla. Pero yo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico, Zoraida? Bueno, ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación, tu sugerencia? a ver, creo, o sea, si se trata em, de ir comprendiendo los límites de la ciencia aplicada a lo forense, creo que primero que tendríamos en nuestra formación, la formación de los abogados, de tener un poquito de criterio sobre qué es el conocimiento científico, ¿no? O sea, quizás ir abandonando ciertos conceptos que habremos aprendido en la preparatoria Sí. o por ahí sobre Con suerte. sí, con Con suerte, suerte. con criterios de qué es eso del método científico y etcétera, como para abrir la mente y dimensionarnos en esto que nos explican, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te sigues casando como abogado con la descripción del método cartesiano siempre para llegar a una conclusión científica, pues te quedas un poquito atrás. Hay que entender que hay varias metodologías para llegar a varias conclusiones científicas o a una misma. Entonces, creo que si entendemos esas
concepciones básicas, vamos a poder abrir la mente a esto otro. También entender la concepción de la crítica, hacer crítica científica. Nosotros tendríamos que no creérnoslo todo. Por ejemplo, de pronto se pone de moda la prueba grafológica, que es leer la personalidad de la gente a través de su letra, ¿no? Pero eso, Y la gente se lo cree. pero O sea, eso, hay a ver, mucha gente que se lo cree y hay ya abogados pusiste el que tema, se ya lo creen, te ¿no? tengo que hacer esta pregunta, Sí. perdóname. Ujú. ¿Tiene algún rigor eso? No, no lo tiene. No lo tiene. Porque Ninguno. dicen que Entonces, la firma refleja tu personalidad y que si eres dominante o proclive a cometer a ver, ciertos delitos. ok, bien. Entonces, que te digan qué estudios se hicieron como para que se correlacione el tipo de letra con la personalidad o con algo más grave, con que eres de tendencias suicidas o de Sí. tendencias homicidas, O de tendencias de violación. O sea, etcétera. vaya. Entonces, ¿qué estudios científicos han existido como para que se afirme eso? Y cuando nadie te sabe decir que existe un estudio científico, tu abogado dirás, ah, pues eso no es confiable. Fíjate. Creo que, o sea, esos son elementos básicos que creo que nosotros tenemos al alcance. Oye, Tenemos que tener elementos de crítica y científica. me imagino que de ahí para arriba, porque Y de ahí para arriba. O ahorita sea, pusiste un caso muy, muy obvio, muy y evidente, muy común, y muy común, ¿verdad? Sí, pero entonces quitar a la grafología del ámbito forense y centrarnos en la grafoscopia. Esa sí tiene, es una técnica que ha tenido muchos estudios y que sí le puede ayudar para ver si eso que escribiste tú pudo haber sido de tu puño de letra o no. Que eso es otra cuestión, ¿no? Y tiene muchas variables. Sí. Creo que también habría que decir, no te confíes totalmente de un dictamen de grafoscopía y tendrías que buscar otras pruebas que confirmen. Estoy hablando de documentos. Sí. Ahí, a veces me han hecho la consulta de, oye, yo quiero saber si esa tinta que se usó en ese documento es verdaderamente del año de los 50 o es de ahora. La Eso es antigüedad de la súper- tinta. Exactamente. Entonces, nos Yo he leído pusimos que eso es difícil. dificilísimo. Hijo. Nos pusimos a investigar, le pedí a una experta que está con nosotros, que es toxicóloga, María Elena Bravo, que por cierto la Sí, mencionaste, no. y ella indagó, y eso tendrían que hacerse muchos estudios para poder hacer ese análisis. Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de tinta se supone que fue esa? No, pues un azul de tal y cual. A ver, ¿habrá estudios sobre los bolígrafos de la tinta azul que se usaban en los años 50? Sobre todo es el tipo de marcas para ver su Que composición tienes que contrastar, me química imagino y si también. esa Claro. pudo haber tenido una degradación con el tiempo, esa composición química con la de ahora, o sea, requiere estudios muy amplios, entonces hoy día no podríamos nosotros como abogados tratar de buscar una prueba de esa naturaleza, busquemos otra. Entonces, no necesitamos ser científicos, necesitamos investigar el tema y ser muy críticos. Hay otra prueba que todavía se usa, según sé, en el ámbito judicial, que es el rodisonato de sodio, Para que es balística, ¿verdad? súper desconfiable. Y ya está desconfiable, Pero súper desconfiable. eso, Súper, yo tiene creo que un hasta grado hace de error, poco se usaba muchísimo. hasta te digo que yo creo que se sigue usando, Se porque sigue usando. no, es que no lo puedo afirmar, pero estoy segura que todos los laboratorios forenses en nuestro país deben de tener el material para realizarlo. Y como es fácil y es asequible, pues se usa. Pero lo que tendría que decir el perito es, esto es presuntivo y muy presuntivo. O sea, no te va a ¿Tienes una acercar. estimación de umbrales de margen Los de error? umbrales, no te puedo decir un porcentaje, pero sí sé que, por ejemplo, te podría salir positiva la prueba si tocaste gasolina Wow, o si tocaste la punta del lápiz, el carbón del lápiz. caramba. Entonces, imagínate que eso sea contundente para que afirmen en un juicio que esa persona detonó un arma, Yo creo que ha disparó un arma. pasado. Mucho. No estamos hablando de algo teórico. No. Entonces, los abogados tendríamos que saber que esa es una prueba que tiene un altísimo rango de error y que hoy día hay otro tipo de pruebas químicas, de química forense, que a lo mejor son un poco más sofisticadas, pero que te llevan a un rango de error diferente y que se guían de la composición química de las detonaciones, ¿no? ¿Qué tipo de metales existen ahí? Pues hay que analizar si existen esos metales. Entonces hay pruebas, o sea, podrían hacer una presuntiva de rodisonato solo para presumir de forma muy baja, pero habría que confirmar con algo más complejo. ¿Cómo se entera un abogado de esto? Pues hay que actualizarlo, ¿no? Hay que estar leyendo de ciencias forenses y porque de primeras quizás pensamos, bueno, pues debe ser confiable porque lo usan todos los servicios periciales. O sea, la razón de que todos los servicios periciales lo usen no es una razón suficiente para pensar que es confiable.
Es que Y mira, así podemos ir caminando, es que acabas de dar en el en blanco, muchos acabas de ejemplos. dar en el blanco de una cosa importantísima, Ujú. porque parece que desde el conocimiento científico, casi lo que diga el perito es una verdad No, revelada, es una verdad absoluta. creo que eso es un gravísimo error. Los jueces y el personal jurídico judicial que toma decisiones no puede recargar su decisión en la del perito. O sea, es Pero demasiada pasa, responsabilidad para Soraya, la del... pasa. Y no debe de ser. No No debe debería ser. de Es suceder. lo correcto. Que la asunción de la responsabilidad de la decisión la tenga el juez o quien la tenga Pero que pues es que, tomar a ver, pero te voy a decir y una que cosa. tome el resultado de la prueba pericial O no. solo como un elemento más, que Pero es que a tendría que veces confirmarse con es que otros. es un, lo voy a decir así, a lo mejor no es la Ajá. prueba, pero es un poco cómodo también para la persona juzgada decir, bueno, pues si el perito dice, ¿verdad? Y pues él es el especialista, yo por acá me voy un poquito Sí. en, digamos, en una cierta zona de confort, por Por eso creo que expresarlo. también al perito hay que decirle, oye, si te preguntan en juicio, dígame sí o no, no tienes que decirle sí o no. Explícales que no existe una respuesta de sí o no. Yo le voy a dar la aproximación y usted resuelve. Porque sí se los preguntan, ¿no? Sí, 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 Dígame, claro. Sí, dígame sí, si sí. sí o no. ¿Cómo o sea, quiere que yo le resuelva su caso? Exacto. ¿No? Pues sí. No, no debe de ser así. Oye, pues que hemos visto muchas series, ¿no? Sí, muchas y Oye, me encantan. oye, pero fíjate que no sé si transmiten una imagen fidedigna de lo que son las ciencias forenses. No, ahí tengo mis No, dudas, bueno, pero son imágenes ideales, porque a ver, si tuviéramos, por ejemplo, grandes bases de datos de para personas, empezar. podría ser, creo yo, no, tú me dirás si me equivoco, pero a lo mejor podría ser que efectivamente con poner una huella digital en el sistema, ¡fum!, Ya de salga repente, quién ¿no? es, ¿no? Y tienes un universo Y de diga, 100 y vive en millones de tal lado personas y para tiene tales contrastar. antecedentes Claro. penales y vive, Búscalo ahorita, etcétera, va saliendo y ahí del llega, mercado. está Sí, saliendo al mercado sí, porque acaba sí. de pagar. Eso solo si tuviéramos todos bases de datos que se cruzaran, que convivieran, que intercomunicaran, que estuvieran actualizados y que estuvieran bajo una tecnología uniforme. Eso no lo tenemos en un país como el nuestro. No sé si existe un país que lo tenga, pero yo diría, me aventuro a decir que eso sería posible si tuviéramos ese cúmulo de datos sistematizado, que es algo que, por ejemplo, las personas buscadoras exigen, ¿no? Tener bases de datos, porque si no tienes, por ejemplo, una imagen facial, ¿con qué la comparas? ¿Con la que está en el periódico, pegada en el metro? No, necesitamos bases de datos que pongas la imagen, se vectoriza, que es lo que nos explicaba Mirsha, y entonces comparas esos vectores con otras que estén en los sistemas. Y a lo mejor, y que pueden ser sistemas de hospitales, sistemas de universidades, sistemas de servicios forenses, sistemas de reclusorios, sistemas de migración, el sistema del INE que ya se usa. O sea, si todos esos se cruzaran, eso sería posible. Bueno, ahí está. Ujú. Oye, Mirsha, te planteo esto. Nos estamos ya acercando casi al final del programa, pero no quiero dejar de plantarte lo siguiente. Hay un tema también de comprensión de elementos científicos y de opciones metodológicas que a veces es difícil transmitir desde el campo de ustedes al campo nuestro de los abogados, de las abogadas, porque parecería como que cada quien habla su propio idioma. ¿Qué tantos esfuerzos se han hecho o si se han hecho o no, te pregunto, por socializar la ciencia, por socializar el conocimiento científico y que un mayor número de personas pueda entrar a estas discusiones? Porque ahorita lo que decía Zoraida me parece extraordinariamente importante. Creo que es la tarea que nos tenemos que imponer desde el derecho, pero no está fácil. De repente empieza a leer unos textos ahí con un lenguaje bien complicado. ¿Qué hay con eso? Pues también gracias por esa acotación, porque justo también en la escuela lo que hemos hecho es generar una revista de, digamos, digital de ciencias forenses, en donde tenemos esa perspectiva de presentar trabajos científicos como tal, ¿no? O sea, peritos o investigadores presentan un artículo científico y se evalúa, pero también tenemos trabajos de divulgación y que también es un rubro que ha sido pues muy importante en la parte de la revista y que creo que tienen esa parte de traducir de alguna manera o hacer más asequible esta parte de conocimiento para la sociedad en general
Y obviamente un target yo creo que siempre es la parte de los abogados, No ¿no? nos abandonen. No, 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 Los por favor, jamás, necesitamos. al contrario. Sí, no, no, al contrario. Pues sí. Entonces creo que desde ahí apenas hemos comenzado, llevamos 2 años, bueno, no es mucho, pero ahí vamos, y yo creo que es una cosa importante, y también estos aspectos que se hacen en seminarios, en conferencias, esto mismo, ¿no?, que sucede aquí, creo yo que es de mucha relevancia para llegar justamente a estos públicos, a esas comunidades, ¿no?, que luego sí estamos muy alejados. Entonces yo creo que la comunicación que siempre ha hecho Zoraida respecto de esta cuestión de ir hacia el derecho, ¿no?, y tejer ese puente, que siempre utiliza mucho esa palabra, es fundamental, ¿no?, en esto. Y bueno, nuestra revista trata de hacer esto. Te digo, construirla también es un desafío, pero creo que es un elemento que está ahí para justamente hacer esto que tú dices, ¿no? Traducir un poco esta cuestión. Sí, si me permites Por favor, agregar algo por sobre favor. eso. A ver, en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses desde hace 11 años estamos formando científicos forenses. Entonces, yo creo que en ese perfil y una de las cosas que hemos logrado en esta comunidad académica es crear un lenguaje que se conecta entre la ciencia y el derecho. O sea, yo, por ejemplo, que tengo formación jurídica, entiendo algo de lo que ellos dicen, ¿no? Y mis compañeros que son científicos se han puesto a estudiar derecho y entienden algo de los problemas jurídicos que tenemos, como para ver en qué le es útil o en qué parte del derecho es útil la ciencia. Entonces, eso lo hemos logrado los académicos, pero nuestros egresados tienen ya el chip jurídico con el chip científico y entienden qué necesita el derecho de la ciencia, en qué parte, cómo explicar de una manera que comprendan, o no solo un jurista, sino cualquier otra persona, los alcances de la ciencia forense. Entonces, creo que eso se está labrando, ¿eh? Ese lenguaje común lo estamos teniendo ahí. Pues Porque fue obligado, o sea, porque estamos trabajando de todo, a ¿no? mí me parece que es Sí, indispensable, pero sí, ciertamente observo ahí algunas barreras. sí. O sea, no está fácil, ¿no? Y no tampoco podemos decir que sea algo que ya se haya logrado. A nivel de operadores jurídicos, yo pienso que hay todavía una incomprensión. Ni los científicos nos entienden, ni No. nosotros a los científicos. Entonces, sí hay que labrar el puente. Pues tienen Ajá. mucho trabajo por hacer. Mircea Quinto Sánchez, muchas gracias. Zoraida García Castillo, gracias. Gracias a a ambos ti por ayudarnos por a la entender invitación. este tema. Y gracias a usted que ha hecho posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su tiempo, por su compañía y hasta pronto.